Capítulo 2, versículo 9. ¿Ya encontraron? ¿Qué encontró? Dígame. Amén. Hermanos, quiero hablarles hoy sobre la responsabilidad del llamado de Dios. Es una bendición servir al Señor. Ula, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero conforme nosotros vamos madurando, Pablo dice que cuando era niño hablaba como niño, hacía las cosas como niño. Pero después que crecí, dejé las cosas de niño. Que maduré. ¿Qué significa? Usted puede pasar toda la vida siendo un niño o puede madurar. ¿Usted qué va a definir? Usted va a definir si usted va a querer crecer o va a querer siempre que le den biberón. ¿Conoce biberón? No? Pura mamila, pura lechecita. No me predica fuerte que me revuelve el estómago. No aguanta. No me hable duro que me enojo. No funciona. ¿Verdad? Me voy. Me voy a quedar una semana sin que el pastor me vea para que él sienta mi ausencia. Yo claro que voy a sentir y Dios más. Esto sirve a él, no a mí. ¿Verdad? Pero yo le quiero decir algo. Bien, hermano, o sea, la página que yo le diga a ustedes tiene ese logo, ¿ok? Ese logo que tiene ahí en internet, en Facebook, ese logo ahí, para que usted sepa cuál es. Muy bien. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Estás a encontrar? Dígame. Amén. Porque la palabra del Señor, hermanos, es poderosa. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánto dice amén? Desde el primer momento, hermanos, que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros debemos empezar conforme vamos creciendo y vamos entendiendo que tenemos un llamado de Dios. Tenemos que, no podemos solamente ser reactivos, tenemos que ser proactivos. O sea, reactivo es que reaccionamos, proactivo es que tomamos acción. La mayoría de las personas son reactivas. ¿Cómo hacen? Mediante la presión hacen. Pero hay otros que son proactivos, que son aquellos que entienden y van y hacen lo que Dios les mandó a hacer. Hay personas como Jonás que era, ¿verdad? No quería nada, él huyó. Dios le dijo, va a Nínive, y él se fue a Tarsis. Cuando el gran pez lo tiró en la costa, ahí en la playa, él fue reactivo. Él solo hizo, pero de mala gana. Él no estaba haciendo con amor. No era una persona proactiva que dice, no, eso es lo que yo quiero hacer. Ese que entiendo que Dios me llamó. Ahora, tenemos que entender que nosotros como escogidos de Dios debemos saber muy bien cuál es nuestra posición. ¿No te dice amén? Entonces el tema de hoy es la responsabilidad del llamado de Dios. Diga conmigo, la responsabilidad del llamado de Dios. Ser escogido por Dios designa que hemos sido seleccionados a prestar un servicio y recibir un privilegio de servir al Señor. Yo alabo el nombre del Señor porque Dios me dio los dones que me dio. Yo ya los descubrí. Usted necesita descubrir los suyos. Nosotros tenemos que entender eso ahora. Aquí, en capítulo 2, versículo 9, hablan tres cosas, ¿verdad? Somos sacerdotes. También la Biblia dice que somos embajadores. Y también dice que somos siervos. Aquí en el capítulo 2, versículo 9, está hablando que nosotros somos sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? El sacerdote puede ofrecer sacrificios. En la ley antigua, la ley de Moisés, el sacerdote era aquel que representaba el pueblo delante de Dios. Él iba y representaba el pueblo. Cuando la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, está diciendo a nosotros que nosotros podemos acercarnos a Dios cara a cara. Podemos entrar a la intimidad con Dios. Podemos ir al lugar santísimo. Quiero que ustedes vayan conmigo a Hebreos capítulo 10,
y el versículo 19. Hebreos 10. El lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. El lugar santo entraban los sacerdotes, santos santos. Dice, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vemos aquí, hermano? Un sacerdote era aquel que podía representar el pueblo delante de Dios. Dios había instituido de los hijos de Aarón, ¿verdad? Uno sería, ahí saldrían los que se irían a ministrar en el templo, irían a ministrar, irían a ofrecer al Señor, irían a desarrollar el sacerdocio. Nosotros tenemos esa libertad ahora porque el lugar santísimo ya fue abierto. Aquí durante las hermanas cantaban y simbolizaba que el velo fue roto de arriba abajo. Se rompió cuando Jesús murió. O sea, el lugar santísimo fue abierto y Dios nos dio a nosotros ahora el privilegio de acercarnos delante del Señor. ¿Qué significa? Primeramente, hermanos, yo puedo ir y interceder por mí. Yo puedo ir y acercarme al lugar santísimo con toda libertad. O yo puedo adorar al Señor. Yo veo, hermanos, que les quiero decir algo que yo veo que es muy importante. Un sacerdote es un adorador. Cuando yo veo Hillsong ministrando, cuando veo Marco Barriento ministrando, cuando veo Jesus Coulter, ¿verdad?, ministrando, y la gente adorando al Señor, llorando en la presencia del Señor, reconociendo la santidad de Dios. Cuando yo veo esto, yo veo ahí está un grupo de gente que entendió lo que es entrar delante de Dios, lo que es entrar en el santuario. Cuando veo, hermanos, que a nosotros nos cuesta adorar el nombre del Señor, ahí hay un grupo de gente que no entendió lo que es entrar en el lugar santo, lo que es ser un sacerdote, lo que es ser un ministro en la presencia de Dios. No entendió. Porque en realidad, hermanos, yo no vine a cantar, yo vine a adorar. Vine a adorar al Señor. Y mi adoración tiene que ser tan espontánea que yo puedo cerrarme y elevarme delante del Señor, adorar el nombre del Señor, exaltar su nombre, sentir su presencia. Pero si hay barreras, si yo no logro entrar, la falla no está en Dios, porque Dios está aquí cuando alaba el nombre del Señor. La falla está en mí. Soy yo que no estoy logrando entrar en la presencia del Señor. ¿Cuáles son las razones? Y eso es muy individual. El pecado puede ser una razón. El pecado siempre nos va a alejar del Señor. Yo no puedo, hermanos, compartir de las cosas del mundo. Yo vivo en el mundo. Pero si yo voy a donde va la gente del mundo y me lleno allá del mundo y vengo aquí a la iglesia, ¿cómo voy a sentir a Dios? ¿Cómo voy a sentir la presencia del Señor y cómo voy a adorar el nombre del Señor si yo estoy haciendo cosas que no agradan al Señor? O sea, para que yo pueda adorar a Dios y ser un ministro como Dios quiere y ver a Dios cara a cara, yo necesito tener una vida regular de santidad. Yo necesito ser santo al Señor. Necesito abandonar el mundo. Yo no puedo estar escuchando música mundana. Yo no puedo estar en ambientes que no glorifican al Señor, ¿verdad? A veces uno ve ahí la internet, ve la foto de la gente, duro, ¿no? Uno ve fotos en lugares que no debería ver, o ve a la persona con las posiciones o actitudes que no debería tener, que no son de cristianos. La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nadie te va a prohibir o le va a decir a ti: no haga eso, no haga el otro.
porque yo no puedo cuidar de todos. Yo soy pastor, no guardián, no washiman, ¿cómo es? Washiman. Yo no soy washiman, yo no soy aquel que está con arma cuidando en la puerta de su casa a ver dónde usted va a ir, a ver qué película usted está viendo, con quién usted está hablando en internet, o quiénes son sus novios, sus novias. No, eso, si están besando mucho, abrazando mucho, yo no sé. ¿Quién soy yo para decir? Uno tiene que saber, eso no agrada a Dios. No es que no agrada al pastor, que es que no agrada a Dios. ¿Ustedes están ahí conmigo? Venga a Dios. Tienen que saber qué es lo que no agrada a Dios. Mi conciencia tiene que decirme, y mi convicción tiene que decirme, wow, ir en esa fiesta ahí no agrada a Dios. Tu día vinieron los temerarios, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos de las iglesias fueron a ver los temerarios? Espero que nadie de aquí haya ido a los temerarios, ¿verdad? ¿Ah? Claro, para escuchar la música afuera. Y la música estaba, ¿verdad? Y cantan bonito. Comiendo taca afuera y escuchando horas ahí comiendo taca. No, salieron de esta manera, ¿verdad? Quiero quedar como el pastor Dos Santos, comiendo taco, ¿verdad? No, nada así. No haga eso ahí. Isaías, eso es lo que es, la idea no es eso, que uno no haga por temor al Señor. ¿Verdad? ¿Ustedes están ahí? No por temor al pastor. Uno tiene que amar a Dios y decir, ese lugar no es bueno. Ir ahí en el ballroom no es bueno. Ir en una fiesta con gente disfrazada de diablitos no es bueno. No glorifica a Dios. Tampoco de angelitos, pastora. Oh, hermano, hacer cosas que no glorifican al Señor, ¿verdad? Usted va a la playa. Todos nosotros vamos a la playa. ¿Cuántos van a la playa aquí? A mí cuando voy a la playa, todos quieren decir, wow, eso usted piensa, ¿verdad? Uno tiene pena de poner el maillot, las mujeres, el bikini. O uno que dice, no, yo voy a poner el bikini para que todos me vean. Eso no glorifica al Señor. Eso no da gloria a Dios. La sensualidad no alaba el nombre del Señor. ¿Ustedes están ahí, no? Entonces a veces, hermanos, yo voy a poner eso, yo voy a hacer eso, yo voy aquí, voy allá. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay? Eso va a glorificar al Señor. Ese es mi ambiente, ¿verdad? Allá en la escuela, ahora los muchachos vienen los prom. Qué guerra los prom de los muchachos de la high school. Es difícil. Y hacen, no sé si ustedes vieron, un muchacho de Texas pidió a esta mujer, esta modelo famosa, no sé cómo se llama ahora, americana, bien bonita, y él le hizo un video y le pidió que fuera con él en el prom. Y ella dijo que sí iba a ir, ¿no? O sea, él va a entrar con el prom de la high school, va a entrar con una modelo famosa. Porque ahora muchos aprovechan ese día para como el día del liberalismo, el día de la liberada, ¿verdad? Para hacer las cosas que no deben hacer. Es difícil para los muchachos que están en la iglesia ir a esas fiestas, ¿verdad? Ellos tienen que ser muy cristianos, porque si no son muy cristianos van a hacer todo lo que el mundo hace. ¿Ustedes están ahí, hermano? Amén. Cuando ponen la música ya de los Elton John, ¿verdad? Cuando están riendo de mí, ¿qué es esto? Pero si ponen la música romántica ya, ¿verdad? De eso que uno va tan abrazado, parece que está en la columna. Dijo, oye, aguanta. La muchacha está. No cayó, está ahí. Nada.
Qué bueno que también nuestros ingenieros son buenos, ¿verdad? Es contra temblor. Son buenos, contra temblores. Son mexicanos, conocen sobre el terremoto. Hermano, ahí viene. Parece que uno va a entrar dentro del otro. Y la boca. Cuidémonos, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que no glorifican al Señor. Ustedes están ahí, ¿no? Amén. Ustedes creen que yo soy bobo. Usted piensa que el pastor no se da cuenta de cuando uno anda medio mundanito. ¿Cree que el pastor no se da cuenta que uno anda medio descarriado? ¿Cómo? Señor, tenga misericordia, que se anda medio descarriado esta muchacha. A veces ahí en Facebook sale, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno mira así, uno ve. Por eso, jóvenes, hombres, mujeres, ¿verdad? Pero le voy a decir más a los jóvenes que vienen ahora las fiestas de fin de año, ahora a partir de mayo. Cuídese. Cuídese. Escucha a los padres como dice la hermana. Cuídese. Los grandes errores se hacen ahí y después para enderezarlos, muy difícil. Después que uno cometió un error, para volver a reconstruir algo, wow, es duro. Mejor no pecar, mejor no desagradar al Señor. ¿Ustedes están ahí cuando dicen amén? Porque somos santos al Señor. Diga al hermano que está a su lado, tú eres llamado a ser santo al Señor.